El personaje del que nosotros vamos a hablar es Kratos. Él es el personaje principal de la saga de videojuegos God of War y uno de los personajes más icónicos en la historia de los videojuegos. Kratos ha tenido una evolución muy significativa a lo largo de su saga, pasando de un guerrero espartano, que se supone que es promedio, al dios de la guerra sanguinario y egoísta, que asesina un panteón de dioses por su cuenta, hasta llegar a ser un dios benevolente, sabio y querido por la gente. Esto se ve evidenciado en su actuar y pensar a lo largo de su trayecto. Para empezar, según el diccionario de términos filosóficos, la libertad se entiende como alguien que no obedece a nadie más que no sea a sí mismo, y quien es capaz de reflexionar, juzgar y determinar los límites dentro de los que puede actuar y al mismo tiempo saber cuáles serán las consecuencias de sus actos. Con esto en mente, vamos a pasar a cómo se refleja esto en el caso de Kratos. Al inicio de la historia del anterior mencionado, sucede un evento que lo cambiaría para siempre, el cual es el asesinato de su esposa e hija bajo sus propias manos. Lo que lo llevó a hacer esto fue consecuencia de un trato que hizo con el dios de la guerra, Ares. En este trato, Kratos vendió su libertad y su alma a cambio de poder ilimitado. Desde ese momento, Kratos no puede ser considerado un ser libre, debido a que ya no solo se obedece a sí mismo, sino que también es manipulado por los demás dioses. Después de esto, Kratos enloquece y la única forma de reacción que tiene es vengarse de Ares y matarlo. Algo que no sabe nuestra protagonista es que la consecuencia de dicho objetivo es que él se convertirá en el nuevo dios de la guerra. Esto sería una de las primeras veces que se nos demostraría que Kratos no es capaz de analizar y entender las consecuencias de sus actos, cosa que traería una cantidad de eventos desastrosos más adelante. Además, hay algo curioso y es que Kratos nunca se pudo liberar de las espadas del caos. Por mucho que él quiera dejarlas ir porque le recuerdan a su pasado, esto no funciona porque de alguna manera u otra las espadas siempre vuelven a él, demostrando que él nunca va a poder liberarse de su pasado. Esto lo mencionan en God of War Ragnarok. Father, I wanted to ask you something about your blades. The ones from your homeland. What of them? Why don't you just throw them away? I see the way you look at them sometimes. Like you're... I don't know. Like you hate them. Even hateful things have their uses. Besides, I tried. They came back. Otra muestra de que el fantasma de Esparta no es capaz de entender las consecuencias que podrían tener sus actos es cuando asesina todo el panteón de dioses griegos en un acto de venganza desenfrenada, lo que causó que Grecia se viera sumida en el caos de a pocos y que muchas personas perdieran la vida, cosa de la que se arrepentiría más adelante. Según la RAE, la sabiduría se entiende como el grado más alto del conocimiento. Esto tomará relevancia más adelante. Una razón muy visible de que Kratos evolucionó como ser pensante y aprendió de su pasado es cuando está luchando contra el coloso de Rodas. En ese momento, Zeus, junto a Atenea, había hecho un complot para asesinar al dios de la guerra, propiciándole la poderosísima espada del Olimpo. Pero, sin que Kratos supiera, la espada drena todos sus poderes divinos y lo dejan en un estado de debilidad extrema, lo cual permite que Zeus se dé la oportunidad para asesinar al fantasma de Esparta. Debido a esto, se puede ver que el espartano, al dejarse engañar por su padre, cuenta con poco nivel de razón y conocimiento, al ser imprudente y poco metódico, cosa que no seguiría pasando más adelante. Esto en la saga nórdica no pasa. Todo lo contrario, Kratos guía sabiamente a su hijo, incluso a sus enemigos, a tomar las decisiones correctas para no perder el camino del bien. Aquí nos demuestra que es un dios diferente al que era antes, ya que logró aprender de sus errores para no repetirlos más y usar su sabiduría para evitar que la gente que él ama cometa los mismos errores que él en su historia en Grecia. Algo que también demuestra sabiduría es que la violencia y la muerte no son la única resolución de problemas que existe. Cuando en su lucha con Thor, este le dice que por su bien y el de sus hijos hay que dejar el pasado y cambiar la naturaleza, y que hay que ser mejores de lo que son. What are you waiting for? Your daughter. My son calls her friend. If you try to hurt her... I would not. Don't
You know what I've done, yes! But what will you do now? We don't change. Or destroy us. No more. No more. For the sake of our children, we must be better. Además, demuestra que aprendió de sus errores, al entender que matar dioses trae consecuencias graves, lo cual muestra que Kratos ya puede dimensionar y entender las consecuencias de sus actos, cuando en la subida de la montaña, Atreus asesina sin piedad a Modi, uno de los hijos de Thor. He is beaten. Not worth killing. He should pay for what he said about Mother. I said no. But we're gods. We can do whatever we want. That's what I said to your mother, right before I gave it to her. What are you doing? This is a much better knife than Mother's. You killed against my wishes. You lost control. Haven't you been teaching me to kill? I've been teaching you to survive. La justicia se puede entender como una virtud cardinal, que se manifiesta por el respeto del derecho del otro, cosa que Kratos no hace al matar a Helios. El anterior mencionado no había hecho nada, pero aún así el espartano lo asesinó simplemente porque lo veía como una herramienta beneficiaria para su redada vengativa, lo cual fue injusto. Lo peor es que Helios no fue la única muerte de alguien que no tenía nada que ver con la redada de Kratos. También, si tenemos en cuenta las leyes de la actualidad, Kratos está privando a muchas personas del derecho a la vida. Sin embargo, Kratos no siempre fue una persona injusta. Aunque para él matar dioses era algo incorrecto de hacer, cuando llegó a Escandinavia, este le da una muerte merecida a Baldur, ya que este quería asesinar a Freya, diosa Vanir y amiga de Kratos y Atreus, y además, madre de Baldur. Acaba con su vida para salvar a Freya, aunque a la diosa no le gustó esta decisión y terminó odiando al espartano y jurándole venganza y sufrimiento. Kratos lo único que estaba haciendo era salvar a sus seres queridos. Lo peor del caso es que instantes antes Kratos y Atreus le perdonaron la vida a Baldur y le dijeron que dejara en paz a Freya. Sin embargo, este no hizo caso y sucedió lo que sucedió. Por lo que podemos afirmar que la muerte de Baldur fue justa y Kratos obró bien al asesinarlo. Con todo lo previamente mencionado, es posible darse cuenta que la evolución y cambio de Kratos a lo largo de la saga es obviamente evidenciable. Ejemplo de esto es cuando Kratos se encuentra con su yo más joven y le reprocha, haciéndose una autocrítica que nunca se había hecho, hablando de cómo fue una persona terrible y de cómo, a pesar de que nadie esperaba un cambio en él, lo logró y demostró ser mejor. En ese momento, Kratos estaba mostrando su sabiduría, justicia y libertad hacia su versión del pasado, sintiéndose orgulloso y volviéndose en el dios benevolente y amado que nunca esperó que sería. Esta evolución se ve también apoyada por los personajes con los que se encuentra Kratos en su camino. En la saga de Grecia, la primera trilogía, Kratos es un ser solitario, lo cual puede explicar su comportamiento tan egoísta al no tener compañía de absolutamente nadie. Pero en la saga nórdica, los últimos 2 juegos, el fantasma de Esparta conoce personas que lo ayudan en todo, personajes como Mimir, que lo ayudan en el ámbito de la sabiduría y el conocimiento, al ser el hombre más inteligente de su región, o como Fei, la madre de Atreus y su esposa fallecida, la cual hace que él se permita volver a amar como no hacía hace mucho tiempo. Tal vez en esa categoría también entran Sindri y Brok, con los cuales volvió a esa hermandad que perdió con Deimos, su hermano asesinado. Y por último, y no menos importante, Atreus, con el que pudo juntar todo lo que aprendió y al mismo tiempo tuvo suficiente desarrollo como para poderlo enseñar.
What can I say to you? I remember how it felt to take that throne. All that it meant. And all that it did not. A god of war. God of pain. Of suffering. Of destruction. And no one said I chase redemption that I know I can never deserve. What does that make me? God of fools. A god of... hope. When all else is lost. You lost everything. And everyone. You became... There is no forgiving you. You chose! I chose. But now, should I, this same man, should I sit, take, proclaim, lead, place myself in service? In service? Should I lose everything and everyone? There's to be enough left inside so that I do not become you. I do not know. But I have hope. You are cruel and arrogant and selfish. But you are more than that. You have always been more than what others saw. You are more than that. Y todo esto también nos demuestra que hay personas que pueden cambiar de mal a bien con las personas correctas y con las experiencias correctas.